Caballero Weyland, muy buenas noches. Buenas noches. Caballero, ¿desea dialogar conmigo? Sí, claro. Dale, caballero Weyland, ¿de cuál iglesia, por favor? Trinitaria. ¿Cuál? Eh, Amamos su presencia. ¿Eso queda en Bogotá? ¿En Bogotá? Ali. En Cali. Listo. Trinitario, ¿usted cree que Dios es uno en tres personas divinas? Diga. Sí, señor. No son tres dioses. Lógicamente no son tres Dale, dioses. Weyland. Yo. Dios es uno y los demonios creen y tiemblan. Dios es uno. Dale, vamos a mirar eso. Amigo Weyland, yo he enumerado o vamos a enumerar. Usted me dirá si es falso o verdadero. Usted es el que tiene que desmentirme a mí. Si es falso o verdadero lo que yo he dicho. Amigo Weyland, el primer gran error que Alexander Serrato, Ale Serrato, veo de la Trinidad es que ni la palabra Trinidad ni su concepto está en la Biblia. Usted es tan amable, me puede decir si yo estoy equivocado. Primero, ¿la palabra Trinidad está en la Biblia, sí o no? Bueno, pero, pero me está haciendo como dos o tres preguntas en una sola. ¿Cuál le contesto? ¿La palabra Trinidad está en la Biblia, sí o no? No, pues lógicamente la palabra Trinidad no está en la Biblia. Dale, Textualmente, literalmente no está. Como muchas otras cosas que no están. Pero dale, no significa, perdón, pero no significan que no existan. dale. Ahora, vamos al concepto. El concepto. Dale, la palabra Trinidad no está en la Biblia, eso es claro, no está. Vamos al concepto. Un Dios en tres personas. ¿Está ese concepto literalmente en la Biblia, sí o no? No, primero para aclarar eso, porque también he escuchado que muchos trinitarios se contradicen y también muchos unicitarios se han contradecido también en varias cositas, ¿no? Lógicamente no dice literal tampoco Dios es tres personas en una, no, sino que hay que aclarar el concepto personas, manifestaciones o divinidades o divinidad en una. Eso es lo que hay que aclarar. Cuando nosotros los trinitarios decimos personas, es los atributos que tiene Dios. No estamos diciendo que son tres dioses y no tampoco estamos en el concepto de que son personas como nosotros, sino personas divinas. ¿Sí me entiende, caballero? Dale, hable. Sí, Ya me está dando la razón. Siga hablando. Y ahorita hablo yo, tranquilo. pero ¿por qué le estoy dando la razón? No, es que hay conceptos de aquí para allá que tanto de allá para acá y de aquí para allá están errados. Entonces, estamos para aclarar. No son personas divinas no son personas como nosotros, sino personas divinas. ¿Sí me entiende? Que en esencia divina, eh, porque pues si nos vamos al concepto literal de la palabra Padre está en la Biblia. Lógicamente no está en el Antiguo Testamento, pero sí viene a aparecer cuando aparece el Hijo de Dios, que él habla de su Padre. También está la palabra Hijo, que fue el Hijo que envió el Padre. Y también está la palabra Espíritu Santo, que fue que el que mismo Jesucristo dejó, porque él fue a la diestra del Padre. Ese es para mí el concepto más claro que dice la palabra. Lógicamente que no son ni tres dioses ni tres espíritus, no, son conceptos errados. Lógicamente que la Trinidad ha venido esclareciendo a través del tiempo, eso se sabe. Pero lógicamente la palabra dice que Dios es uno y Dios es espíritu y que en el Hijo está toda la plenitud de la deidad, como dice la palabra. Pero en ningún momento yo puedo decir como trinitario que Jesús es el Padre, porque la misma Biblia hace una distinción.
que el Padre, dice la palabra literal, el Padre envió al Hijo en su tiempo. El Hijo vino a hacer la voluntad del Padre. Y que el Hijo no vino a hacer la obra de Él, sino que las obras del Padre. ¿Y a quién dejó? Al Espíritu Santo, que es el que mora ahora en los hijos de Dios. Ok, ya habló, ahora puedo hablar yo, diga. Dale, gracias. Mire, amigo, pero por favor. Mire lo que ha dicho el amigo. Ha sido bastante claro. Y yo he enumerado 5 grandes errores de la doctrina de la Trinidad. El primer gran error de la doctrina de la Trinidad es decir que una de las dos o las dos están en la Biblia. Uno, la Trinidad es bíblica. Cuando le preguntamos a ustedes, mis amigos, ¿dónde está la palabra Trinidad en la Biblia? Como el amigo Weyland, trinitario, que no cree en 3 dioses, un solo Dios en 3 personas, dice él. ¿Dónde está la palabra Trinidad en la Biblia? Él acaba de decir, no está. Entonces, sí avala mi concepto de que es un grave error creer en eso. Es un grave error, porque la palabra Trinidad no está en la Biblia. Segundo, ¿dónde está el concepto? Dado, la palabra Trinidad no está en la Biblia, listo, vale. ¿Dónde está el concepto? Un Dios en 3 personas divinas, como acaba de decir el amigo. Que no son 3 seres humanos, 3 personas humanas, sino que son 3 personas divinas. ¿Dónde está en la Biblia eso? El amigo también acaba de decir, no está en la Biblia. Ojo, no lo dije yo, lo dijo él, el amigo Weyland. Él mismo acaba de decir que lo que él cree no está en la Biblia. Entonces, ¿cómo creer algo que no está en la Biblia? Él dijo algo muy claro, que la Trinidad ha venido organizando. Claro, sí señor. Esos conceptos que no son bíblicos los han venido organizando, explicando por medio de concilios, edictos o dogmas. Allí lo organizaron todo. Entonces podemos ver claramente que lo que dice el amigo Weyland es verdad. Creen en algo que no está en la Biblia. ¡Qué tristeza! Qué tristeza que yo tenga que confesar delante de muchas personas que lo que yo creo es una mentira. Qué tristeza, amigo Weyland. Qué tristeza que usted haya tenido que confesar que lo que usted cree no está en la Biblia, que es una mentira. Qué tristeza. Ahora, vamos a la segunda parte. Voy a ir a la segunda parte. Es evidente. Él dice, la Biblia dice que los demonios creen que Dios es uno y tiemblan. Pero ¿por qué si usted dice que los demonios tiemblan, cuando dicen que Dios es uno y tiemblan, ustedes por qué dicen que Dios es uno en 3? Los demonios no tiemblan a la expresión Dios es uno en 3 personas divinas. Los demonios tiemblan a la expresión Dios es uno. Y le voy a decir por qué. Deuteronomio 6:4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y es uno porque es solo. Deuteronomio 6:13. Y ese Jehová fue el que dieron los demonios. Libro de Job, capítulo 1. Allí subió el diablo y vio a uno solo, a Yahvé o Jehová, vio a uno solo, no vio a 3, por eso tiembla. En el primer libro de Reyes, capítulo 22, verso 18 en adelante, el profeta Micaías dice, vi yo a Jehová sentado en su trono, y alrededor de él, a la derecha y a la izquierda, el ejército celestial. Y él preguntó, ¿quién subirá a Ramot de Galaad y hará que caiga el rey acá en él? Y vino un espíritu de mentira. ¿A quién vio? A uno solo, a Yahvé Jehová, el cual es el Padre. ¿Y sabe quién es Jesús? Ese mismo Yahvé Jehová, el cual está sentado en el trono. Apocalipsis capítulo 4. Isaías vio a uno solo y le decían, santo, santo, santo es el Señor. ¿Cuál es ese Señor? Ay de mí, dijo Isaías, que han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y Jesús es ese mismo. Dicen que el que está sentado en el trono, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso, le dicen santo, 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 es el Señor Dios, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Por eso Jesús es el mismo Yahvé Jehová del Antiguo Testamento. Juan capítulo 12, verso 39 al 41.
Hechos capítulo 10, verso 43, de este dan testimonio todos los profetas, de Jesús, ¿de quién dieron testimonio los profetas? De Yahvé Jehová, que él mismo era, el mismo Dios, único Dios, que es uno, es el que vendría a salvarnos. Ese Jesucristo, por eso los demonios creen y tiemblan ante esa expresión, un Dios. Nunca un demonio tiembla ante la expresión, un Dios en tres personas. No lo hay, no lo hay, no existe, no está. Ahora, vamos a entrar a la segunda confusión, el segundo grave error que tiene la doctrina de la Trinidad. El segundo grave error que yo veo, usted dice que no cree en un Dios, en tres dioses. Usted, amigo Weisland, dice, yo no creo en tres dioses. Vamos a ver si es verdad. Para mí, Ale Cerrato, un grave error que tiene la doctrina trinitaria es creer que el Hijo es un Dios distinto al Padre. ¿Usted cree eso? ¿Sí o no? ¿O el Hijo es el mismo Dios, el Padre? No, yo no creo que el Hijo sea el Padre. Yo no he preguntado eso. Mire, Hebreos capítulo 1, verso 8 dice, mas del Hijo dice tu trono, oh Dios. Eso dice Hebreos 1:8, ¿sí o no? ¿Cómo fue la pregunta? Hebreos 1:8 dice, mas del Hijo dice tu trono, oh Dios. Ese es el Hijo, ese es Jesús, ¿sí o no? Sí, Para usted Jesús es ese Dios del Hebreos 1:8. pues si ahí lo dice, sí, lógicamente. Dale, no. Yo le pregunto, ahí lo dice la Biblia. Yo lo creo. Pero Y es que dice yo la no puedo Biblia, negar lo que dice la Biblia. dale, ¿usted no cree que hay dos dioses, sí o no? No, pues ¿cómo va a ser, cómo van a haber varios dioses? Dale, no cree. Le voy a la siguiente pregunta. El Hijo que es Dios de Hebreos 1:8 es el mismo Dios, el Padre de Efesios 4:6. No, ¿Sí o no? no, ¿Cuántos dioses tienes allí? uno solo. Vamos así, pero mira, vuelvo y te pregunto, Weyland, mira, ¿el Hijo es Dios, sí o no? Sí, El Hijo de Hebreos 1:8 es una persona distinta, ¿sí o no? sí, Sí. El de Efesios 4:6 es el Padre, Dios el Padre, ¿sí o no? sí. Dale. Mi pregunta es sencilla. Tenemos un Dios Hijo en Hebreos 1:8. Tenemos un Dios Padre en Efesios 4:6. La pregunta es sencilla. Dado que usted dice que no hay dos dioses, ¿el Dios Hijo de Hebreos 1:8 es el mismo Dios el Padre de Efesios 4:6 o es otro? No, es otro. Es otro. Dos dioses. Argumente, por favor. Le voy a dar ahí 2 minuticos para que argumente. No, porque naturalmente eh, los tres son divinos. Entonces no podrían ser tres dioses, porque es uno. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, los tres son divinos, no son personas, son divinos. Perdón, son personas divinas, tienen la misma naturaleza. ¿Ya? ¿Terminó? ¿Me escuchó? Sí, lo estamos escuchando. Pero no me puso el tiempo. No, hágale. Yo le estoy contando el tiempo. 2 minutos. Le falta todavía un minuto largo. Bueno, como le vengo explicando, si usted le quita la divinidad al Padre, entonces, porque la palabra dice que Dios es espíritu, y cuando dice la palabra Dios es espíritu, está refiriendo al Padre. Si usted le quita la divinidad al Hijo, entonces ya no sería Dios. Él vino a ser 100% hombre, 100% divino. ¿Sí o no? Y si usted le quita la divinidad al Espíritu Santo, entonces ya no sería santo, porque no es hombre. Entonces, eso es lo que yo creo. Dale. Eso es lo que usted cree. Dale, no hay problema. Yo le respeto su creencia, amigo Weyland. Le la respeto. Tiene su micrófono, por favor, yo hablo entonces. Miremos algo aquí. Dijimos que uno de los graves errores que tiene la doctrina Trinidad es decir que el Hijo es un Dios distinto al Dios Padre. Siempre salen con lo mismo. Siempre dicen, nosotros no creemos
en 3 dioses. No creemos en 2 dioses, no creemos en eso. Siempre, eso es lo mismo de lo mismo para todos, lo mismo de lo mismo. Pero cuando entramos a la pregunta bíblica, por cierto, Hebreos 1:8, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, tu trono, oh Dios. Dice allí, tu trono, oh Dios. Cuando vemos eso, inmediatamente preguntamos, ¿cuál es ese Dios que dice allí? El Hijo. Ahora, la Biblia dice en Efesios 4:6, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. ¿A quién se refiere allí? A Dios el Padre. Entonces, dado que ustedes no creen en 2 dioses, la pregunta es sencilla. ¿El Dios de Hebreos 1:8, que es el Hijo, es el mismo Dios, el Padre de Efesios 4:6, o es otro? Es otro. ¿Es otro qué? Otro Dios. Entonces, uno de los grandes errores de la Trinidad es negar la Biblia. La Biblia dice un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Solamente hay un Dios. No hay 2 dioses, no hay 3 dioses. Un Dios y Padre. Jesucristo es como Hijo, es el Dios, el único Dios, el Padre que se manifestó en carne. Hebreos 2:14. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Está hablando de los hijos, y si es de los hijos, es el Padre. Por eso es Dios, porque solamente hay un Dios, el Padre, Señor. ¿Usted por qué no miran la Biblia objetivamente, sino que la miran subjetivamente, amañándola a lo que ustedes creen? Eso es el subjetivo, y jamás siendo objetivos a lo que la Biblia dice. La Biblia dice en Hebreos capítulo 12, verso 7 en adelante, que el Señor, y ese Señor es Jesucristo, es el Padre. Se lo voy a leer para que lo tenga y se lo lleve para la casa y lo lea. No niegan lo que dice la Biblia. Ustedes dicen que hay 2 dioses, literal, lo acaba de decir el amigo Weyland. Hebreos 12. Si soportáis la disciplina, mire, desde el verso 5. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. El Señor está hablando de Jesucristo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? ¿Quién es el Padre que nos disciplina? El Señor. Ese Señor es Jesucristo. Verso 9. Y por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? ¿Ah? Verso 5. Ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor, ni desmayes cuando Él reprendió por él. Porque el Señor, ¿quién es el Señor? El Señor es Jesucristo, al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? El Señor es el Padre. Mis amigos, ustedes tienen una doctrina totalmente errada, errónea, catastrófica. Catastrófica. Negar que solamente hay Dios. Dicen que hay 2 yo dioses. puedo hacer una pregunta. Amigos, el programa es para que ustedes me refuten a mí. Esto que dije yo. Usted tiene que refutarme y demostrarme por la Biblia esto. Pero yo puedo hacer una pregunta. No, el programa hoy no es de preguntas. Es para que ustedes yo son 5 errores de la Trinidad. Ya vamos en 2 y usted me ha dado la razón a mí, diciendo que lo que usted cree no está en la Biblia, que es antibíblico. Eso dice usted. Bueno, entonces muéstrame un texto donde diga un Dios en 3 personas. Lo espero. ¿Dónde está? Muéstreme un texto donde diga que Jesús es el Padre. Ah, ya, no puede darlo el texto, por eso responde con otra pregunta. Muéstrame un texto donde diga que hay 2 dioses, como ha dicho usted. ¿2 dioses? Sí, usted Yo acaba de nunca decir dije que... No, yo nunca dije que eran 2 dioses. Ah, bueno, entonces vamos a mirar si no dijo que eran 2 dioses. Vuelvo y le pregunto. Usted, Vuelvo y le pregunto. Vamos a mirar si no cree usted en 2 dioses. Vamos a preguntarle de nuevo. Pero usted me dio 2 textos bíblicos, pero sin... Vamos a cambiarle la pregunta. El Dios Padre, el Dios Espíritu Santo, de Hechos 4, de Hechos 5, 3 y 4, allí habla de que el Espíritu Santo es Dios al cual Ananías y su esposa mintieron.
Ese Dios Espíritu Santo es el mismo Dios de Tito 2:13, que es Jesús, o es otro. ¿Qué me responde? Veamos si no creen dos dioses. ¿Qué me responde? Usted me dio dos textos. ¿Qué me responde? No, el Espíritu Santo y Jesús es Jesús y el Padre es Vuelvo Padre. y le pregunto. Entonces, el Dios, porque dice que no has mentido a los hombres sino a Dios, y ahí mintieron al Espíritu Santo. Y ustedes toman ese texto para decir que Dios, el Espíritu Santo es Dios. En Tito 2:13 habla del gran Dios y Pues, Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Mi pregunta es, el Dios pero Espíritu entonces usted, Santo, entonces, escuche, aprenda a escuchar. El Dios Espíritu Santo es el mismo Dios de Tito 2:13 que es Jesucristo, o es otro. pero hace rato, si la palabra dice que el Espíritu, en la misma palabra que usted está hablando, que dice que el Espíritu Santo es Dios, y usted está diciendo que no. Entonces usted es el que está negando la Biblia. Yo no estoy diciendo que no. Yo creo que el Espíritu Santo es Dios, pero creo que ese Espíritu Santo es Jesús, Entonces, es el mismo para mí. La pregunta es para ustedes, dado que usted no pues cree en dos claro, dioses. es el mismo porque en esencia los tres son divinos. Vuelvo y se lo En repito. esencia, El Padre, el Hijo y el amigo, Espíritu Santo en escúcheme, esencia, amigo, los tres son divinos. amigo, Que en amigo, dame Cristo un se texto, manifestó la deidad. amigo, dame un texto que diga que en esencia hay tres divinos, dame el texto. No, pero es que no hay que dar textos porque No hay que dar textos. se supone que los tres son divinos y Se que en supone. Cristo está la deidad. Escuche bien lo que acaba de decir él. Se supone. ¿Dónde? Si no está en la Biblia, se supone. Entonces, ustedes creen algo que ustedes mismos suponen. Yo no supongo nada. Yo veo la Biblia, amigo. Yo veo la Biblia. Usted me dijo a mí que Jesús, Dios de Hechos de Hebreos 1:8, no era el mismo Dios, era otro Dios distinto al el de Efesios 4:6. Usted mismo lo dijo, creen dos dioses. Ahora, para no caer en lo mismo, me viene a decir que el Dios Espíritu Santo es el mismo Jesús, el mismo Dios de Efesios 4, de Tito 2:3, es el mismo Dios porque son uno en esencia. ¿Dónde está el texto que digan que son uno en esencia? No, que no puede dar el texto porque se supone. Aquí no hablamos suposiciones. Por eso decimos que la Biblia no puede argumentar algo que es una herejía, que solamente se basa en suposiciones. Y como dice el quinto error de la doctrina de la Trinidad, basarse en filosofías, en suposiciones, pensamientos humanos. Eso es lo que usted está basado, mi amigo. Lo invito a la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Vaya, bautícese en el nombre de Jesús. Comienza a predicar lo que la Biblia enseña y deje de estar predicando suposiciones y mentiras. Deje de estar predicando eso, muchacho. Bueno, mis hermanos, lleven los libros La Unicidad, la única verdad, Dios, tomo 1 y 2, en defensa de la unicidad, tomo 1, tomo 2, Catolicismo al descubierto, el libro La Unicidad versus las doctrinas de error, el libro Cómo debe vestir y adornarse la mujer cristiana, Tratados de Unicidad, Escatología 1. Llamen para pedir los libros, los que están en Colombia, 318-436-0745, los que están en el exterior, más 57, 318-436-0745. Agradecemos al amigo Weyland por haber participado en esta noche. Ay, no, Dios mío, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Por ahí sigue existiendo el amigo que a cuál de los tres descartamos. Amigo, pero es que si no hay tres, ¿cómo vamos a descartar? La Biblia dice que solamente hay uno. ¿Ah? Solamente hay uno, dice la Biblia. Solamente hay uno. La Biblia nunca dice que hay tres. Qué pesar. Qué pesar. Bueno, vamos a darle chance a un último.
A ver, vamos a darle chance al último. A ver que nos puedan responder. A ver, a ver. Apagar. A ver, vamos a darle a un último. Por favor. A ver. Mi hermano, dándole me gusta, por favor, y compartan. Listo, denle me gusta y compartan. Por favor. A ver, ¿quién desea ingresar, por favor? Que me diga yo deseo ingresar y que me dé algún tema. Ya salgamos del tema. Ya salgamos del tema. A ver. Sí, buenas noches. Buenas noches. Sí, Miguel es tu nombre. Sí, Miguel. Miguel, ¿de cuál iglesia? Iglesia Bautista. Dale. Miguel. ¿Miguel qué? Miguel Ángel. Miguel Ángel qué? Chiluisa. Sí, mi apellido. Exacto. Miguel Ángel Chiluisa. ¿De cuál iglesia me dijiste? Iglesia Bautista. Iglesia Bautista. Por tu acento, creo que eres colombiano. ¿Estás en la costa atlántica? No, soy de Venezuela, pero estoy en México. Ah, ya, listo. Sí. Venezuela, pero del Caribe. Claro. Sí, suena al Caribe. Dale, Miguel. Iglesia Bautista, ¿qué deseas dialogar conmigo en esta noche? Bueno, acerca de, de, acerca de Juan 14:23. Me gustaría que me explicara. No, pues es que ese es el problema. Usted es bautista, usted es trinitario. Debería argumentar porque los bautistas son muy estudiosos. Si usted cree en la Trinidad, argumenteme la Trinidad en base a ese texto, Juan 14:23. ¿Le parece o no le parece? Ah, ya. Mi pregunta entonces sería cómo es el orden No, que no, bueno, argumento. amigo, discúlpame, Miguel. ¿Tú sabes lo que es un argumento y una pregunta o tengo que explicártelo? No, 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 yo sí sé lo que es un argumento y una pregunta, pero le Bueno, entonces pregunto es cómo se va, argumenta. cómo hace usted el like, que me explique, o sea, el orden. Entonces, 5 minutos, le doy 5 minutos para que me explique en base a Juan 14:23 lo que tú crees de la Trinidad o lo que te han enseñado en la iglesia bautista, lo que es la Trinidad en base a Juan 14:23. Y después de mi argumento, usted viene con 5 minutos Claro, de refutación. no, mi argumento. Ya, ya. Y ahí ya se acaba el tema. Es Le así hago una, le hago una pregunta, usted me hace una pregunta, dos preguntas y ya. Ah, ya, ok. Es que lo que pasa es que como yo escuché que le dijo al otro que el like no es para pregunta, entonces por eso estaba preguntando cómo es la situación. Entonces ahorita me está diciendo que sí se hacen preguntas. Vuelvo y repito, cambiamos de tema. Ah, ya, listo. Ya, ya. Ok. Bueno, Explique. sí, bueno, eh, en Juan 14:23 dice de la siguiente manera, el que me ama, hablando Jesús, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos, en plural, vendremos, haciendo una distinción entre
entre el Hijo y el Padre. Vendremos a Él. La palabra Él es a las personas, a nosotros, a los seres humanos. Y haremos morada, de nuevo plural, haremos morada con Él. Y en el versículo no nos distingue las tres personas de la Trinidad. Nosotros creemos en un único Dios, en un Dios que tiene una distinción de personas, como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. En el versículo 23 de Juan, del capítulo 14 de Juan, hace una distinción. Gramaticalmente, la Biblia no se lee por leerse nomás, hay que explicarla según la gramática. Y la gramática básica de cualquier persona que esté estudiando en una universidad, hasta en un colegio, en un liceo, puede entender textualmente que en el versículo hace una distinción entre una persona en otra y en otra. Hay tres personas dentro del versículo. Está el Padre como Dios, está el Hijo, que es Jesús, que es Dios, y está el ser humano. Textualmente hay tres sujetos dentro del texto, ¿ya? ¿Cómo yo complemento la Trinidad con este versículo? Con Efesios 1:13. Dice la Biblia en Efesios 1:13 que habiendo creído en Él y habiendo oído la palabra de verdad, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, podemos ver que dentro de nosotros vive, habita nuestro cuerpo, que no es nuestro, es del Señor, es el templo del Espíritu Santo, es el templo del Padre y es el templo del Hijo. Textualmente en el versículo 23 nos dice que el Padre y el Hijo vendrán a ser morada dentro de nosotros mismos. Y en Efesios 1:13 dice que el Espíritu Santo nos sella y entra en nuestras vidas y pasamos a ser templo de Dios mismo, de ese Dios, de ese único Dios que manifestó a la humanidad entera la forma, el método por el cual nosotros podemos ser salvos. Y la fórmula salvística, digámoslo de esa forma, la fórmula salvística para la humanidad, para usted, para mí, para todos los que están oyendo aquí, de que podamos ser salvos, es creyendo en que el Padre envía, el Hijo muere y resucita, el Hijo salva y el Espíritu Santo te sella. Es teoría básica de cada uno de nosotros, creer que el Padre envió, creer que el Hijo salva y creer que el Espíritu Santo nos sella. Y por ende podemos llegar a ser salvos, porque de otra forma no podemos ser salvos. No podemos ser salvos creyendo que Jesús es el Padre. No podemos ser salvos creyendo que Jesús es el Padre, porque en ninguna parte de la Biblia nos menciona textualmente, gramaticalmente, no nos menciona que Jesús sea el Padre. Jesús es el Hijo, el Padre es el Padre, el Espíritu Santo es el Espíritu Santo. Los tres son un mismo Dios. En esencia, ese Dios se presentó a la humanidad como Hijo, como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Y para terminar, hay un versículo de Juan 1:18 en el P75, o sea, en el papiro 75, un papiro escrito en los siglos 3 y 4, dice textualmente que el unigénito, no dice el unigénito Hijo, en ese papiro dice el Dios unigénito, haciendo a Jesús como Dios, la segunda persona de la Trinidad. Bendiciones. Dale, Miguel. Gracias, Miguel. Miguel, yo quisiera, para poder ya terminar el programa, quisiera que tú me ayudes en algo. ¿Me puedes ayudar, sí o no? Dado que ustedes, los bautistas, son muy dados a la lectura y todo eso, ¿usted me puede ayudar en algo? Sí. Dale, gracias. Le voy a pedir, por favor, que usted me diga dónde están los textos bíblicos para ratificar su doctrina.
Primero, los tres un Dios son. Usted acaba de decir que los tres son un solo Dios. ¿Dónde está eso? Por favor, deme el texto bíblico. Me está pidiendo un texto donde explícitamente explique que hay tres personas en un Dios. Usted acaba de decir que son tres personas en un solo Dios. Usted es tan amable, me puede decir, ¿dónde está el texto bíblico que diga eso? Sí, sí, no se la di con un versículo, se la di con dos, porque recuerde que la Biblia es un libro Amigo, progresivo. amigo, le estoy pidiendo un versículo que diga que las tres personas son un solo Dios. ¿Lo dice literalmente la Biblia, sí o no? ¿No? No. Dale, gracias. Dos. Listo. Dale, dos. Usted lo voy a preguntar de su argumento para yo ir a mi argumento. Dos. Usted acaba de decir que para ser salvo hay que creer en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Usted me puede dar el texto donde diga literalmente que para ser salvo hay que creer en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Así literal. ¿Existe eso literal, sí o no? Pero antes de continuar, creo que está desordenando el live porque me dijo que usted iba a argumentar 5 minutos Amigo, y luego preguntaba. Se pero está saltando. vuelvo y le pregunto, vuelvo y le digo, si usted no quiere responder bien, no responda. Diga, no voy a responder y acabamos. Yo quiero acabar esto porque ya es tarde aquí en Colombia, ya es tarde. Bueno, excelente, excelente, no, excelente, pero es que usted se está saliendo del parámetro, pues. La idea es que usted responda 5 Pero hay minutos texto de refutación. yo quiero saber rapidito, ¿hay texto a lo que usted dice, sí o no? Ya le di mi argumentación 5 minutos, ya se la expliqué. Dale, no hay texto, dale. Por eso no Sí puede. hay, sí hay porque se lo di, sí hay. Muéstrame el texto donde dice que el Padre, para ser salvo hay que creer en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dame el solo texto que diga así, dámelo. Es que usted me está preguntando ya me está haciendo preguntas, güey. Dale, no hay texto, por eso no puede responder. Si me existiera un texto, yo le diría, existe en tal parte. Ya, y ahí se lo doy de una, así. Amigo, en Juan 14, en Juan 14, del verso 16 en adelante, habla del Consolador. Esos son sus 5 minutos. Amigo, responda, diga, ¿puede responder o no? Es que me está haciendo un 8, pero usted no se sabe explicar. Usted está haciendo preguntas, pero estoy esperando es que usted hable sus 5 minutos, pues. Dale, no puede responder. Bien. No puede responder. Es que aquí todos están viendo que usted está siendo injusto, porque usted está saltando el orden. Usted se está saltando el orden del live. Amigo, le estoy dando, viejito, te estoy dando la oportunidad de que me des jaque mate con los textos bíblicos. Te estoy dando esa oportunidad, una brillante oportunidad para que me des los textos bíblicos de tu argumento. Claro, no puedes responder porque no tienes argumento a eso, no tienes versos bíblicos a eso, por eso no quieres responder. Es que no te puedo responder porque ya yo te argumenté y no puedo responder a una pregunta que tú personalmente quieres. Ya te respondí, ya te di la teoría de lo que yo creo. Te lo di con 2 versículos. No te lo voy a dar con dame el uno. versículo que diga literalmente. Es que ya te di 2. Dámelo, ¿cuál sería? ¿Cuál sería? Lo leo donde diga que el Padre, para ser salvo hay que creer en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dame el texto, yo lo leo. Dámelo. Yo lo leo. No, escucha. Te di mi argumento. Ya. Ahora tú me estás haciendo preguntas. Me diste argumento. Exactamente, me diste argumento, no me diste Biblia. Ahora la pregunta es, Juan 14 habla del Consolador. ¿Quién es el Consolador? ¿El Consolador es el Padre y el Hijo o el Consolador es otra persona distinta al Padre y al Hijo? Sí, yo lo entiendo, estimado, yo lo entiendo. Pero lo que quiero que usted me entienda dale. es que... Chao. Exacto. Chao. Ya, bájeme. Está bien. Excelente. Está bien. Miremos, el señor Miguel, que es de la Iglesia Bautista, está argumentando y está diciendo de Juan 14 que allí van a venir 2 personas divinas. Jefe, disculpe. Sí. Van a venir 2 personas divinas. Son sus 5 minutos de argumentación. Amigo, chao, que te vaya bien. ¿No quiere responder? Oh, wow. Excelente. No sabía que usted era así. Yo lo creía serio. Soy serio, por eso estoy hablando, serio, soy serio. Por eso ya, vamos a hacer algo, ya. Yo le voy a dar la respuesta a sus preguntas, ya. No hay un versículo textualmente que diga que el Padre para ser salvo hay que creer en el Padre y el Espíritu Santo. Continúe ya, sus 5 minutos. Dale. Listo, dile.
Vuelvo y digo, cierra su micrófono. El amigo Miguel Chaluisa, que es de la iglesia bautista, ha argumentado algo que él no puede presentar en la escritura. Él quiere presentarnos que la Biblia habla de un Dios en tres personas. Y para eso ha tomado Juan capítulo 14. Ha dicho que para ser salvo hay que creer en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y le he preguntado dónde están los versos bíblicos que corrobore o diga lo que tú crees como bautista. Y él ha tenido que confesar y decir, no hay textos bíblicos que digan lo que yo creo. El amigo Miguel, no hay texto bíblico que el amigo Miguel pueda decir, que él como bautista pueda decir que hay un Dios en tres personas y que para ser salvo hay que creer en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No dice eso la Biblia por ningún lado. La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La Biblia dice en Hechos capítulo 4, versos 11 y 12, que solamente en Jesús hay salvación y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo a los hombres que podamos ser salvos. ¿Por qué? Porque en ningún otro hay salvación. Porque Jesús es aquel que dijo el profeta Oseas, que dijo, mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto, no conocerás otro Dios sino a mí, ni otro Salvador sino a mí. Isaías 66, y conocerás que yo Jehová soy el Salvador tuyo, Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Por eso no hay otro, por eso hay que creer en el Señor Jesucristo, como dice la Escritura, para ser salvo. Punto número 2, toma Juan 14, donde dice, y vendremos. Él dice, gramaticalmente, gramaticalmente. ¿Por qué no dice bíblicamente? Ese es el problema de los trinitarios. Nunca pueden argumentar nada bíblicamente. Porque el texto de Juan 14, verso 15 en adelante, está hablando del Consolador. El Consolador que vendría al cristiano. Entonces, si el Consolador es el Padre y el Hijo, ya mató el Señor Miguel la tercera persona de la Trinidad. Acaba de matar la tercera persona en la Trinidad, porque el Consolador es el que viene, estará, vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces, ¿quién es el Consolador? El Consolador es el Padre y el Hijo, pero no son dos personas divinas, porque Jesús dice, no os dejaré huérfanos, Él es el Padre, vendré a vosotros. ¿Cómo es posible que Jesús no nos deje huérfanos? Porque solamente un padre es el que puede dejar huérfanos. Jesús le dice a los discípulos, el que me ve a mí, ve al Padre, el que me conoce a mí, conoce al Padre. Y Él no nos dejaría huérfanos, vendría a nosotros. Y es más, dice Juan capítulo 13, dice a sus discípulos, hijitos, llamándolos a ellos hijos, porque Él es el Padre. ¿Por qué Jesús dice que el Padre y Él vendrán a vosotros? Porque el Padre y el Hijo son el Consolador. Vamos a leerlo, Isaías capítulo 61. Isaías 61, sin ser dos personas divinas. Isaías 61 dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura a la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar. El siervo es el consolador, es decir, Jesús. Isaías capítulo 51, perdón. Ciertamente consolará Jehová a Sión. ¿Quién es el consolador? El Padre. ¿Quién es el consolador? El Hijo. Pero son dos personas divinas, no. El Hijo es el mismo Padre. Isaías 43, 9 y 10. Y digan, verdad es, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. Pero es para que me conozcáis, creáis y entendáis que yo soy Él. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. ¿Quién es Jehová? El siervo, el que consolará a Sión. ¿Quién es Jehová? El siervo, el mismo consolador. ¿Quién es Jehová? El Salvador. ¿Quién es el Salvador? Jesucristo. Y conocerá, Isaías 66, y conocerás que yo Jehová soy el Salvador tuyo, Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Por eso Juan dice, el Señor es el Espíritu. Usted me toma Efesios capítulos 1, verso 13. Cuando creíste fuiste sellados con el Espíritu Santo, que es las arras de nuestra promesa, con el Espíritu Santo. Pero ¿será que ese Espíritu Santo es otro Dios aparte de Jesús? Viendo que Pablo llama a Jesús el Espíritu, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor allí hay libertad. Pablo llama a Jesús el Espíritu que da vida. 1 Corintios 15, 45. Dice que el primer hombre que es de la tierra terrenal fue llamado fue el primer hombre alma viviente. Y el postrer hombre, que es el Señor, el Espíritu que da vida. Entonces, hay dos espíritus. Entonces vienen tres seres divinos al ser humano, tres personas divinas. La Biblia dice que solamente el Espíritu del Señor viene sobre nosotros.
Y ese es Jesucristo, amigo. Ese es Jesucristo. Veo que usted está bien errado. Usted mismo ha dicho que usted no tiene verso bíblico para dar lo que usted cree. Dale, te agradecemos, Miguel. La pregunta, ¿por qué? ¿Quiere que le pregunte? No, pues me toca a mí preguntar. Usted dijo que después de los 5 minutos de argumentación vienen las preguntas. Hágame una pregunta. Vamos, yo también le hago otra pregunta. Por eso, pues ya. Hágame una pregunta. Dale, no hay problema. Haga la pregunta. Ya. A ver. Bueno, según, a ver, el versículo que le hice leer, Juan 14:23, creo que fue. A ver, esperen que lo busque. A ver. Recuerde que le estoy dando un minuto para preguntar, ¿no? No más. Ya van 30 segundos, no ha preguntado nada. No, es que mi pregunta, no sé, pues, 10 segundos creo que dura, a ver. Bueno, según Juan 14:23, ya, mi pregunta es, si dentro del versículo, si dentro del versículo hay 3 sustantivos, sí, no. Dentro del 3 sustantivos Sí. propios, comunes. O sea, 3 personas, si hay 3 personas dentro del versículo. La respuesta es no. Ok. La respuesta es no, y le voy a explicar el por qué. Porque no, pero escuche, No, textualmente. ya le respondí. Déjeme argumentar, señor. Ya le dije, usted preguntó sí o no, y yo le digo la respuesta es no. Ya, déjeme argumentar y le voy a decir el por qué. Déjeme hablar. ¿Me deja hablar? Sí, hable. Dale, cierre el micrófono, por favor. Ok, perdón, ya va. Un segundito. La respuesta es un literal no. Allí no hay 3 sustantivos, 3 personas. Porque cuando le pregunté a usted dónde está el texto bíblico que diga que hay 3 personas en Dios, usted dijo que no hay texto bíblico. Usted mismo lo dijo, no hay texto bíblico que diga que hay 3 personas en Dios. En el texto, Jesús está diciendo que Él, en el cual habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, vendrán, Él como el consolador, vendrán al creyente. ¿Por qué? Porque Él es el mismo Padre que es el consolador, como se lo leí. El siervo, Jesús, es el mismo Padre que es el consolador. Isaías 61, Isaías 51, Isaías 43, 9 y 10. No está hablando de varias personas divinas, está hablando que Él es el mismo consolador de Isaías 51. Por eso Pablo lo llama a Él el consolador, y lo llama Dios y Padre, y el consolador. Segunda de Tesalonicenses 2:16 dice, y el mismo Señor nuestro, Jesucristo, y Dios y Padre nuestro. Estoy leyendo la Biblia Reina Valera versión antigua y el texto griego. Y el mismo Señor Jesucristo y Dios y Padre nuestro, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. ¿Cómo es posible que hayan 3 consoladores? Usted dice que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo vienen al creyente. La Biblia dice que es el Espíritu, un solo Espíritu que viene a nosotros. La Biblia dice un solo Espíritu. 1 Corintios 12:13. Aquí no está hablando de varias personas. Jesús dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, presentándose como el Padre. Jesús dice, si me conocieses también a mi Padre conocerías, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Jesús se hace llamar al mismo Padre. Lucas capítulo 12, verso 23 en adelante. Jesús se hace llamar al mismo Padre. 1 Corintios capítulo 6, verso 16 al 18. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré a vosotros
por Dios y ellos serán mi pueblo. Salí en medio de ellos y apartados, dice el Señor. ¿Quién es el Señor? Jesucristo. No toqué lo inmundo y yo recibiré y seré a vosotros por Padre y vosotros me seréis hijos e hijas. Dice el Señor Todopoderoso. Jesucristo es Dios, Señor, Padre, el Consolador. Él es el todo en todos. Aquí no está hablando de varias personas divinas. Está hablando de Jesús como en Él, que habita toda la plenitud de la deidad. Él es el Consolador. No habla de varias personas divinas, amigo. Le voy a dar 3 minutos para que hable. Bueno, aquí, buenas noches. Bueno, aquí hay 72 personas en vivo y pudieron darse cuenta que el estimado autor aquí del live no dio respuestas a mi pregunta. La pregunta fue muy sencilla. Textualmente, ¿cuántas personas aparecen en el versículo? Y algo que me llama la atención es que no respondió al texto, se extravió, se desvió. Y todos aquí están viendo y están escuchando. Cuando estábamos en la escuela, cuando estábamos en el colegio, nos enseñaron gramática, nos enseñaron sílabas, monosílabas, nos enseñaron puntos, comas. Y algo que me llamó mucho la atención, que fue triste para mí escuchar del hermano estimado aquí presente, en su argumentación de 5 minutos, él dijo que la Biblia no se lee textualmente ni gramaticalmente, que la Biblia solo se lee y ya. Y creo que es algo muy pobre escuchar eso de un siervo, una persona que estudia, porque la gramática, el texto, la gramática, los puntos, los comas, los sustantivos, los verbos, el prefijo, todo es muy importante al leer la Biblia. Y esto se lo digo a todos como consejo. Hay que estudiar la Biblia gramaticalmente. Y gramaticalmente mi pregunta fue, textualmente, ¿cuántas personas hay en el versículo? Y el estimado aquí presente negó las 3 personas que aparecen dentro del texto. Persona número 1 dice así: respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él, con él. Hay 3 personas dentro del texto: el ser humano, el Padre y Jesús. Esa era mi pregunta. ¿Cuántas personas hay dentro del texto? Gramaticalmente, leyéndolo textualmente, se lee que está dictándose a través del apóstol Juan, que escribió, inspirado por el Espíritu Santo, 2 de Timoteo 3, 16 y 17, que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos, para redarguirnos. La palabra de Dios es para enseñarnos y nosotros no aprendemos la Biblia solamente leyéndola por leerla. Hay que leerla con fundamento, contextualizando y haciendo estudios, ¿ya? Entonces aquí es muy claro el versículo. Hay 3 personas dentro del versículo. No, el versículo no nos presenta la Trinidad de Dios. Eso no quise dar a entender con ese versículo la Trinidad de Dios. Solo mi pregunta fue ¿cuántas personas hay? Está el Padre, el Hijo y el hombre. ¿Ya? Mi pregunta fue esa. Adelante. Dale, gracias. Cierra el micrófono, gracias. Mi pregunta es sencilla y lo voy a preguntar referente a lo que usted dijo del papiro 76, dijo usted, que dice el unigénito Dios que está en el seno del Padre. 75, dale. Eso está en el Códice Vaticano, si no estoy mal, dice el unigénito Dios. Yo lo creo, de verdad yo lo creo. Refiriéndose a Jesús, el unigénito Dios que está en el seno del Padre le dio a conocer. Usted me dice ahí que Jesucristo ahí es presentado como Dios. Usted me dijo que usted no creía en 3 dioses. ¿Usted sí cree en 3 dioses? No. Amigo Miguel. Escuché que tenía el micrófono apagado. Ya la pregunta es si yo creo en 3 dioses. No, esa no es la pregunta. Solamente para ambientar la pregunta. ¿Usted cree en 3 dioses? ¿Sí o no? No. No, dale. Mi pregunta es, usted me toma eso a mí para decir que el Hijo es Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre le dio a conocer. Juan 1 dice, yo lo creo, vuelvo y repito, yo lo creo. Mi pregunta es, ¿ese unigénito Dios que está en el seno del Padre es el mismo Dios el Padre? ¿Sí o no? Repita la pregunta, repita.
Vuelvo y repito, cierre el micrófono para que la gente no oiga ese eco. La pregunta es sencilla. Usted me dijo a mí que hay un manuscrito que dice el unigénito Dios, llamando a Jesús Dios. Y que usted lo cree, yo lo creo. Yo lo creo también, yo lo creo. Jesús es el unigénito Dios, sí. Sí. Pero usted me dice que no cree en tres dioses. Veamos a ver si eso es cierto. El unigénito Dios, no estoy preguntando si es lo mismo, estoy preguntando si es el mismo, sí o no. ¿Es el mismo Dios el Padre? ¿Sí o no? Amigo. Ya, la pregunta es si el Hijo es el mismo Dios. No, yo no estoy preguntando eso. Hola, yo no entiendo por qué se vuelven sordos. No entiendo por qué se vuelven sordos. Va tercera vez que le hago la pregunta. Usted me habló del unigénito Dios, ¿sí o no? No, no, yo no le hablé, la Biblia lo dice. No por eso, pero usted lo dijo, no. Claro, a través de la Biblia. Dale. Usted me lo nombró y yo le dije que yo lo creo. El unigénito Dios que está en el seno del Padre lo voy a conocer. Ese unigénito Dios es Jesús. Usted me muestra allí que es Jesucristo como Dios. Yo lo creo, no hay ningún problema. Pero el problema está en que usted dice que no cree en tres dioses. Mi pregunta es, ¿el unigénito Dios que es Jesús es el mismo Dios el Padre? Porque dice a Dios nadie le vio jamás. Y ese Dios me imagino que es el Padre. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Dios que está en el seno del Padre le dio a conocer. Mi pregunta es sencilla. ¿El unigénito Dios, el cual es Jesús, es el mismo Dios el Padre? ¿Sí o no? No. Dale, ya dijo que no, cree en tres dioses, dale. Ya, aquí, ¿cómo es el orden? ¿Qué me toca hacer? Mijo, ya dijo que cree en tres dioses, ya, argumente, ya perdió. Ah, no. Ah, bueno, ya entiendo, ya entiendo. Es que me desvié del orden como usted lo está haciendo. A ver, ya pues yo respondí que no, pues porque es que la pregunta que usted está haciendo, usted está preguntando si ese unigénito Dios, que es el Hijo, usted está preguntando si ese Hijo es el mismo Padre Dios. Y mi respuesta es no, porque textualmente está haciendo la distinción entre el Padre que es Dios y el Hijo que es Dios. Hay una distinción textualmente, gramaticalmente. Yo no sé cómo, no sé cómo no le cabe en la cabeza que, o sea, es gramática simple, pues. O sea, textualmente se lee de esta forma: a Dios nadie le vio jamás, hablando del Padre. El unigénito Dios, o sea, hablando del Hijo, que está en el seno del Padre. Entonces, hay una distinción. Entonces, yo no puedo decir que Jesús, que es Dios, ¿ya? Jesús es Dios. Yo no puedo decir que ese mismo Jesús Dios es el mismo, ese Jesús Hijo, el Jesús Hijo es el Padre. Ahí no podría decir eso porque no hay un versículo en la Biblia donde me diga que Jesús es el Padre. O sea, no puedo decir que sí es el mismo Dios en el contexto del versículo, en el texto, ¿ya? No se puede argumentar eso porque sería ir en contra del contexto y ir en contra de la gramática que nos presenta el versículo. El versículo hace una distinción. El Hijo unigénito es Dios y el Padre es Dios. Pero la pregunta era si el Hijo, ese Hijo que nos presenta como Dios, es el mismo Padre. Y mi respuesta es no, obviamente, porque, ¿por qué? Porque textualmente nos está presentando una distinción. Disculpe. Listo, Yo no pregunté tiempo. si era el mismo Padre. Yo pregunté si era el mismo Dios el Padre. Por favor, sea honesto. Por eso, pues, el Hijo, el unigénito Hijo, ya es el mismo Dios Padre. En el texto no es porque está haciendo la distinción. El Padre es Dios y el Hijo es Dios, ya. Un Dios, hay un Dios en esencia, pero en el texto nos hace una distinción. Dios se presenta a la humanidad como Padre, siendo Dios, como Hijo, siendo Dios, y como Espíritu Santo, siendo Dios.
para dar una distinción, porque da una distinción para poder llevar al hombre a la salvación, porque usted no puede ser salvo si no cree en el Padre, Vale. usted no puede ser Para salvo si no terminar. cree en el Hijo. Pero Usted no cree. acabaste, amigo, disculpa, acabaste de decir que lo que tú dices, que hay un solo Dios en esencia y tres personas, dijiste que no estaba en la Biblia. Ahora dices que sí está en la Biblia. Dijiste que cuando dices que hay que creer en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo para ser salvo, cuando te pregunté dijiste que eso no está en la Biblia. Entonces, ¿por qué hablas cosas que no están en la Biblia, chico? No hables cosas Ya, que no porque están en la Biblia. le iba a explicar, A ver, eso ya que terminó tu tiempo, ya terminó tu tiempo, muchacho. Ya terminó tu tiempo. no, porque usted no me dejó hablar, pues. Amigo, ya había terminado, te faltaban 2 segundos. Bueno, dale, 2 segundos. Oiga, 2 segundos. desde que faltaban 40 segundos empezó a preguntarme cosas. 2 segundos. Dale. Bueno, todos aquí se dieron cuenta. Ya, pues, no sé. Dale, Listo. tenés 2 segundos. Aprovéchalos. ¿Mm? Yo no entiendo, mire, no logro Adelante, entender, adelante. Siga, continúe. no logro entender cómo ustedes pueden predicar algo que la Biblia no dice y pueden afirmar algo que ustedes mismos niegan. Porque usted me dice, y vuelvo y le repito, yo lo creo, amigo Miguel, yo lo creo, que Jesucristo es el unigénito Dios que estaba en el seno del Padre. Yo lo creo. Y seno puede significar pensamiento. Eso significa seno. Bienvenido a la Trinidad. No, no es Trinidad, pensamiento. No es Trinidad. Su pensamiento. Pero déjeme hablar, chico. Déjame hablar. Ah, pues usted no me dejó hablar, pues. Dale, chao. Chao. Lo dejé hablar 3 minutos. Cerré el micrófono y lo dejé hablar 3 minutos. Amigo, no seas patán. ¿Me vas a dejar hablar, sí o no? Sí, hable. Cierra el micrófono, por favor. Ah, no, perdón, no vi que lo activé. Sí, claro. Sí, claro. Unicornios también hay. Mire, no cierra el micrófono. Chao, muchacho. Que te vaya bien. Miren, el amigo Miguel, cuando le he preguntado, él dice que no cree en 3 dioses, no cree en un Dios, 3 divinas personas. Perdón, él cree en un Dios, 3 divinas personas, no son 3 dioses. Pero cuando le pregunté, ¿dónde dice eso la Biblia? Dice que no lo dice la Biblia. Literalmente dice, no, eso no lo dice la Biblia. Un Dios, 3 divinas personas. Que para ser salvo hay que creer en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dijo él. ¿Dónde dice eso la Biblia? Le pregunté. No, no lo dice la Biblia. No lo dice. Entonces, ¿por qué hablan cosas que la Biblia no dice? Pregunto. 2. Él me dice a mí que Jesucristo es Dios. Y yo lo creo, el unigénito Dios que está en el seno del Padre. Pero seno significa pensamiento. Es decir, ¿hay un Dios Hijo que está en el pensamiento dentro de la mente del Padre? No. Fue el propósito de Dios de venir a salvarnos. ¿De cuál Dios? Del único Dios, el Padre. Y ese unigénito Dios, le he preguntado a él, ¿es el mismo Dios el Padre? ¿Es el mismo Dios el Padre? Él dijo que no es el mismo Dios el Padre, que es otro. Es otro. Entonces son 2 dioses. Pero vuelven y dicen que no son 2 dioses, sino que son varias, que son un solo Dios en esencia. ¿Dónde está eso en la Biblia? No está en la Biblia. No está en la Biblia. Pero, cuando la Biblia habla del unigénito, ¿por qué Juan se refiere a Jesús como el unigénito Dios? Porque el unigénito Dios es el mismo Padre. Dice allí que el unigénito Dios que está en el seno del Padre le dio a conocer. ¿A quién dio a conocer el unigénito Dios? Al Padre. No dio a conocer a otro Dios, sino que dio a conocer a quién? Al Padre. ¿Por qué? Porque el unigénito Dios es el mismo Padre. ¿Dónde decimos eso? Zacarías en el capítulo 12 dice verso 1: profecía la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová que extiende los cielos y funda la tierra y funda la tierra y el espíritu del hombre dentro, él ha dicho. ¿Quién es Jehová? El Padre. Jeremías 3:4. Primer libro de Crónicas 29:10. Jehová es el Padre. Y dijo David: bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel nuestro Padre, desde el siglo hasta el siglo. Jehová es el Padre.
y Él es el unigénito. Verso 10. Y mirarán a mí, al que traspasaron. ¿Quién es ese mí? Jehová, está diciendo. Y Jehová es el Padre. Y mirarán a mí, al que traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Jehová en su palabra, en su deseo de venir a salvar al hombre, dijo que él mismo sería el unigénito, el cual sería visto. Y mirarán a mí, al que traspasaron. Está diciendo Jehová. ¿Y Jehová quién es? El Padre. Por eso el unigénito Dios dio a conocer a quién, al Padre, no dio a conocer a otro. Por eso no son dos dioses, como dijo el amigo Miguel. Es el mismo y único Dios. Bueno, mis hermanos, lleven los libros de la unicidad, la única verdad de Dios, tomo 1 y 2, en defensa de la unicidad, tomo 1, tomo 2, catolicismo al descubierto, el libro de la unicidad versus las doctrinas de error, el libro cómo debe vestir y adornarse la mujer cristiana, tratado de unicidad y escatología 1. Llame para pedir los libros, los que están en Colombia, 318-436-0745, y los que están en el exterior, más 57 318-436-0745. Llamen por favor, pidan los libros, ya saben, denle me gusta a las conferencias y compártalas, por favor, compártalas. Yo me voy a compartir en todas las redes sociales, denle seguir en todas las redes sociales, Facebook, YouTube, aquí en TikTok, por favor, denle seguir y compartan. Agradecemos a todos los amigos que han estado con nosotros en esta noche. Agradecemos al amigo Miguel de la Iglesia Bautista que estuvo con nosotros en esta noche. Dios les bendiga. Saludo a mi hermana Ana Serrano allá en Metapán, en El Salvador. Daniel Bonilla. Saludamos a todos. Saludamos a todos en el admirable nombre del único y gran Dios, el Salvador, el Señor Jesucristo. Hasta la próxima. Dios les bendiga.